A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Saludos cordiales de nuevo desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este programa 47 de la temporada, en este 25 de febrero, cuando vamos a despedir el segundo mes del año. Y esto, bueno, corre que vuela. El próximo viernes estrenaremos el mes de marzo, esperemos que con buen pie para los nuestros, porque estamos en una jornada en la que tenemos que resumir lo que ha sido el fin de semana deportivo, y la verdad es que el sábado tuvo sus luces y sus sombras. Fue una jornada, digamos que normal, que se puede catalogar dentro de la normalidad por los marcadores que se cosechaban, pero la verdad es que la del domingo estuvo a tono con el día, un día frío, un día desapacible, y así fueron también los resultados de los dos equipos que actuaban. En fin, repasaremos en profundidad lo que fueron esos encuentros y cómo se encuentran las distintas tablas clasificatorias de nuestros primeros representantes. Comenzamos. Y bien, lo hacemos con el que fue el último partido a nivel cronológico, precisamente el que se jugaba en la tarde de ayer domingo, en la fría tarde de ayer domingo, en el Municipal de Las Colonias, y que acababa con una nueva derrota del equipo local ante su afición. El resultado, nuestro Abarán 1, Club Deportivo Algar 3. Y la verdad es que es un partido de esos extraños, porque si bien es cierto que el equipo local no jugó un buen partido, no fue nunca dominador del mismo, pues tampoco es menos cierto que en esa primera parte en la que el equipo tenía el viento en contra, lo que provocó algunas ocasiones de peligro para el equipo del Algar, pues cosas del fútbol. Antes de llegar al descanso, en el minuto 39, llegaba el gol del Abarán, el gol del equipo local, que le daba ventaja en el marcador para irse al descanso con ese 1-0 y con la ventaja de tener en la segunda parte el viento a favor, que, insisto, a lo largo del primer tiempo fue un aliado importante del Club Deportivo Algar. En cambio, en la segunda mitad, y solo en 4 minutos, cambiaron las tornas. ¿Y de qué forma? Con 2 goles del rival y con un equipo que se vino totalmente abajo y ya prácticamente, aunque lo siguió intentando, nunca o casi nunca creó verdadero peligro ante la meta del equipo de la localidad costera, de esta pequeña localidad, que por otra parte tiene una gran tradición futbolística. Comencemos diciendo que ayer nuestro Abarán jugó con un once inicial compuesto por David en portería, la defensa de 4 con Ballester e Iván en los laterales, e Iker y Miguel Ángel en el eje de la zaga. De nuevo tenía que hacer una recomposición el entrenador local Ico, puesto que no podía contar con Pepe Gamarra por sanción, y tampoco con Mario, que aunque estaba con sus compañeros en el campo de Las Colonias, pues no entró ni siquiera en la convocatoria por problemas físicos. Lo cierto es que Miguel Ángel se ha tenido que reconvertir en las últimas semanas a jugar en el eje de la zaga, e Iker, que había sido la solución que había encontrado el entrenador local para ponerle algo más adelantado en una posición que no le es inhabitual con la llegada de Mario, pues de nuevo, ante la falta de los dos centrales que se presumían podían ser el eje de esa zona de contención, tuvo que pasar de nuevo a esa posición atrasada. Por delante se situaba un centro del campo en el que se intentaba, en el que sobre todo se veía jugadores que intentan jugar al fútbol, como Chipi, Roberto y algo más adelantado Juanqui, con Emilio en banda derecha, Pérez en la izquierda y Nico en punta de ataque. En fin, podemos decir que un equipo con un carácter meramente ofensivo, pero si exceptuamos algunos intentos de Chipi a lo largo de todo el partido, que en muchas ocasiones fueron parados en falta por el veterano equipo del Algar, que supo tener la contundencia necesaria, esa contundencia que quizá le faltó al equipo abaranero. Si exceptuamos esa parada de balón y ese intento de controlar y mirar a los compañeros para buscar el pase en profundidad, pues poquito más, porque precisamente el centro del campo en general fue dominado por el equipo del Algar. No obstante, y en esa primera parte, el equipo
rojiblanco había tenido varias ocasiones, en unos casos no acertó porque mandaban los balones fuera, y en otras con un par de buenas intervenciones del meta David, que incluso tuvo que salir fuera del área porque los balones largos con el viento reinante eran un auténtico peligro y claramente ganaban la espalda a la defensa del Abarán. En cambio, como les digo, cosas del fútbol, una Abarán que prácticamente no había llegado a la portería rival, minuto 39 de la primera parte, una falta a favor del equipo de casa prácticamente en el círculo central, un balón largo un poco en diagonal, es rematado por Iker en el segundo palo, prácticamente en vaselina, un remate flojito, alto, colocado, por el que nada pudo hacer el portero del Algar entrando por el palo contrario. Fue la única ocasión de peligro claro del Abarán en la primera parte y afortunadamente se convertía en gol. Quedaba poco tiempo para llegar al descanso, el Abarán lo mantenía sin ningún apuro en esos 5 o 6 minutos que faltaban para llegar al receso y se marchaba a vestuarios con un primer tiempo en el que el rival había dominado más, pero quien dominaba en el marcador, que a fin de cuentas es lo que vale, era el equipo de casa, el equipo azulón. En la segunda mitad, pues todos presumíamos que las cosas iban a ir bastante mejor, porque con el viento a favor y el marcador a favor, pues lo lógico es que el equipo se asentara en el terreno de juego y esperara a que el rival se abriera un poquito para precisamente con esa circunstancia y con la rapidez de los hombres punta poder hacer daño al cuadro algareño y conseguir algún gol más que le diera la victoria, e incluso pensábamos algunos en ese momento que darle también la ventaja del gol-averaje, ya que en la ida nuestro Abarán había perdido por la mínima en el Sánchez Luengo. Se producía un cambio en el inicio de la segunda mitad, se quedaba en el vestuario Iván con molestia física y salía en su lugar Marín, por lo que no había ningún cambio táctico. El propio Sergio Marín ocupaba la banda izquierda en la defensa, pero nada más saltar al terreno de juego. El equipo tuvo una jugada en la que se puede considerar como un despiste colectivo, una falta que saca el equipo del Algar prácticamente cerca del córner en su parte izquierda del ataque, a la derecha de la meta local, y en una posición muy parecida a la que Iker había conseguido el 1-0, hacían el empate a 1 también en remate de cabeza. Bien, pues parecía que había que empezar de nuevo, pero no obstante, el equipo de Abarán seguía teniendo esa ventaja de jugar con el viento a favor. Pero todo se nos vino abajo cuando solo 2 minutos más tarde, en el minuto 4, un robo de balón en el centro del campo, jugada individual del jugador del Algar, que se presenta solo ante el portero local y le bate con toda la tranquilidad del mundo. 1-2. Ni el más pesimista podía pensar antes del partido, antes del comienzo de la segunda parte, que podíamos estar en esa situación, que en solo 4 minutos íbamos a ver cómo el rival nos hacía 2 goles, y a partir de ahí, bajo mi punto de vista, fue querer y no poder. El equipo local, que lo siguió intentando, el Algar muy bien asentado y siendo lo suficientemente contundente, a veces duro. Desde el público hubo un sector que protestó bastante la presumible o la presunta dureza del equipo del Algar, pero yo personalmente pienso que para mí quisiera a veces que el equipo local fuera eso, tan contundente, tan incluso tan físicamente imponente para poder llevarse el partido adelante y poder sacar adelante circunstancias complicadas. Lo cierto es que el equipo de Algar no se buscó problemas en defensa, siguió jugando con la mayor tranquilidad y en el minuto 26 de esta segunda parte, pues ponía la puntilla al partido con una contra en la que el cuadro visitante hacía el 1-3 que resultaría definitivo. A partir de ahí, pues se intentó una última aproximación más por ganas, más por coraje, más por corazón que con cabeza ante la meta rival. Solamente recuerdo un lanzamiento con efecto al que respondió el portero del Algar con un auténtico paradón, más lógicamente los saques de esquina que con ese viento que tantas veces hemos comentado dieron muchísimos problemas a los dos porteros en la portería en el fondo sur del campo de las Colonias a lo largo de todo el partido. Se producían 2 nuevos cambios en el minuto 80, Gerardo y Churri saltaban al terreno de juego en sustitución de Iker, también con problemas físicos, y de Roberto. Ico buscaba quizá una última aproximación, jugar con solo 3 defensas y poner más jugadores de ataque, pero había poco tiempo, había pocas ideas y el equipo del Algar demostró, porque está también entre los mejores, demostró ser un equipo sólido, un equipo serio y bueno, pues de los que a veces se nos hagan antipáticos, un equipo que bajo mi punto de vista se hizo acreedor a la victoria.
Se llegaba al final del encuentro tras 4 o 5 minutos de prolongación, sin que se viera la posibilidad siquiera de acortar distancia, y un marcador que sinceramente es un auténtico jarro de agua fría para las aspiraciones de un equipo, el local, el de las Colonias, que ve cómo cede puestos en la tabla clasificatoria y sobre todo ve cómo se le aleja más esa tercera posición que la ocupa precisamente su rival de ayer, el Club Deportivo Algar, con 6 puntos de diferencia, más el golaveraje particular, lo que equivale a decir que en lo que queda de temporada habría que hacerlo todo redondo, ganar todos los partidos y que el rival perdiera al menos 2 partidos y empatara 1. Y ya es quizá mucho pedir, aunque quedan muchos enfrentamientos y nunca se puede decir que no se pueda alcanzar una racha buena o que la puedan tener negativa el resto de rivales. Pero, sinceramente, cada vez se antoja más difícil, sobre todo porque al equipo le está costando Dios y ayuda sacar adelante, sobre todo, los partidos de casa. No pudo ser, decepción para la afición, decisión para los jugadores, sobre todo, que son los que trabajan. Al final del choque, nuestro Abarán 1, Club Deportivo Algar 3. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, vamos a recordar el resto de marcadores en esta primera autonómica que sigue dando sorpresa, y es que es una categoría que, como hemos venido diciendo, tiene muchísima igualdad, salvo alguna rara excepción. Concretamente, en la Arboleja se jugaba el Cieza 2, Yeclano 3 y el líder es que no perdona. Ciudad de Murcia 5, Olímpico 1, Molina 1, Lorca Deportiva 0, Beniajón 1, Alberca 1, Jumilla 3, Fuente Álamo 0, Pulpileño 0, Sojo 0, Mazarrón 2, Alquerías 3, atención a ese marcador, el Alquerías que está despertando, descansó el Corbera y el ya conocido nuestro Abarán 1, Club Deportivo Algar 3. En la tabla clasificatoria, el Yeclano Deportivo cada vez es más líder y podríamos decir que ya es equipo de preferente, salvo auténtica hecatombe, tiene 54 puntos, segundo es el Jumilla con 41 y un partido menos. A continuación, tercera plaza, que sería de ascenso para el Algar con 38, 36 tienen Sojo y Club Deportivo Alberca. Sexto es el Ciudad de Murcia con 35. Séptimo, nuestro Abarán con 32. La verdad es que son 6 puntos de diferencia respecto a ese tercer clasificado y varios equipos en esa zona intermedia, a lo que hay que añadir que el calendario para el equipo que dirige ICO se presenta complicado, ya que el próximo fin de semana tendrán que visitar Cartagena para medirse al Sojo, uno de los equipos que están por delante en la tabla clasificatoria, 4 puntos le separan. Posteriormente descansará y tendrá que viajar hasta Fuente Álamo en la siguiente jornada, por lo que no volverá a jugar en las Colonias hasta la jornada 26, hasta el 24 del próximo mes de marzo, coincidiendo con Domingo de Ramos, en que tendrá que recibir a otro de los rivales directos, al menos de momento, el Club Deportivo Alberca. Seguimos con la tabla clasificatoria. Octavo es el Lorca Deportiva con 30, que cada vez va perdiendo también mayores posibilidades y no parece un equipo sólido como para aspirar a estar entre los 3 mejores. Olímpico B y Mazarrón tienen 28, 25 para el Molina, Fuente Álamo 24, Atlético Pulpileño 22, Alquería sube hasta la 14ª plaza con 19, 17 tiene el Corbera, posición 16 para el Beniaján con 15 y 17º y último el Club Deportivo Cieza B con solo 14 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos con más resultados de fútbol. En cuanto a las bases, estos fueron los marcadores. En categoría juvenil, en choque disputado en el Polideportivo de La Hoya, fútbol base Jumilla 3, Hoya del Campo 3. Un empate que siempre es importante a domicilio, lo comentábamos el viernes. Seguro que el equipo de Pascual Argudo intentó conseguir la victoria ante el cuadro, ante el que estrenó ese casillero de triunfos en la primera vuelta, pero también lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones en estos micrófonos, jugar en Jumilla siempre es complicado y hasta que no se rompe el partido, muy difícil de conseguir que el rival baje los brazos. En categoría cadete se disputaba el choque más interesante de la jornada. El resultado no desmereció. Hubo quizá, según nos cuentan, alguna jugada con excesiva dureza por parte del equipo anfitrión y finalmente reparto de puntos. Además sin goles.
Blanca 0, nuestro Abarán 0. Recordemos que en la primera ida el Blanca también consiguió arañar un empate en su visita a las Colonias, que de momento ha sido el único que ha logrado no salir derrotado frente al líder en lo que va de competición, pero que con este punto nuestro Abarán sigue siendo más líder y que bueno, pues sigue teniendo todas las opciones de conseguir esa primera posición a final de la competición, de ser el campeón del grupo tercero de segunda y con ello el consiguiente ascenso a primera categoría territorial. Indudablemente es un equipo que hay que seguir de cerca, un equipo que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo con un bloque compacto y que pues tiene muchísimas virtudes que lógicamente hay que seguir explotando y sobre todo hay que seguir mejorando. En categoría infantil, en cambio, se producía una de las derrotas más sonoras de la jornada. Fútbol Base Jumilla 5, nuestro Abarán 1, y es que parece que el equipo abaranero no estuvo demasiado fino a lo largo y ancho de todo el encuentro en tierras jumillanas. En cambio, quien sí dio el auténtico de pecho fue el equipo alevín en su visita a la Caberina. El resultado fue de Calasparra 1, nuestro Abarán 6, con lo que el equipo abaranero sigue en el grupo de los mejores, en una categoría en la que quizá hay un par de equipos que tienen un nivel superior y así lo están demostrando, pero en la que este equipo alevín también está mostrándose como un equipo, como un conjunto a tener en cuenta. Por último, en lo que a fútbol se refiere, dos resultados que, como ha sido la tónica en toda la temporada, suponen cal y arena. Volvía a perder el equipo de la Olla del Campo en el Palmeral, Olla del Campo 1, Alto Real 12, y en las Colonias un partido disputadísimo, quizá mucho más de lo esperado. Nuestro Abarán 3, Fortuna 2, el líder que tuvo que sudar de lo lindo para imponerse a un equipo que se adelantó por 2 veces en el marcador y solo en la recta final y en un penalti que por cierto fue muy claro, logró el tanto de la victoria. Al final, enfado en el equipo de Fortuna, sobre todo en los espectadores, y no nos cansamos de repetirlo, padres de jugadores que tienen 10, 11 años, gritando unas barbaridades que no son dignas de repetir, insultando al árbitro, que era un chaval que tendría 15 o 16 años, por una cuestión que creo que no tenía ninguna repercusión, porque en una jugada, después de señalar a los banquillos que quedaban 2 minutos, cuando se cumplió el tiempo, ellos entendían que debía haber pitado falta a favor del Fortuna y que quizá les hubiera dado una última oportunidad de buscar el empate, y el árbitro, en esa circunstancia, insisto, en el centro del campo, señaló el final del partido porque el tiempo ya se había cumplido. En fin, algo inexplicable, pero que, valga la redundancia, inexplicablemente sigue pasando cada fin de semana en muchísimos campos de fútbol. Intentaremos seguir aprendiendo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte y hablamos de fútbol sala, y lo hacemos en principio para hablar del otro partido que se disputaba en el día de ayer, concretamente en la matinal en el pabellón Príncipe Felipe de San Pedro, y que acababa con la primera derrota del equipo abaranero a domicilio en toda la temporada, además con un marcador bastante abultado que no representa quizá lo que aconteció durante los 40 minutos sobre la cancha de juego. Pinatar 7, nuestro Abarán 2 fue el resultado final. Personalmente tengo que decir también, lo he comentado en varias ocasiones, tanto en público como en privado, que Pinatar en la primera vuelta me pareció el equipo que mejor fútbol sala realizó en su paso por el pabellón de nuestro municipio, consiguiendo también la victoria con muchísima rapidez en el juego. Y ayer, pues según nos comentan desde el propio club, destacar que fue un partido de esos extraños en que tuvo una primera parte bastante igualada, en el que uno y otro equipo estaban mostrando prácticamente el 100% de sus posibilidades, en el que los de Abarán tuvieron muchísimas ocasiones que no supieron concretar, mientras que el rival prácticamente hacía gol cada vez que se acercaba con peligro a la meta defendida por Johnny. Eso obligó al equipo abaranero a jugar muchos minutos en la segunda parte con el portero jugador. En esta ocasión no hubo el acierto suficiente. Los de San Pedro del Pinatar defendieron con mucho orden esta circunstancia y aprovecharon para incluso ampliar más el marcador. Como nos comenta también el propio club, la nota del propio club, importante la reaparición de Álvaro, que desde antes de Navidad estaba sin jugar. Recordemos que se lesionaba en aquel torneo amistoso que jugó el equipo de fútbol en Calasparra, precisamente aprovechando el parón navideño, y esto es sin duda una buena noticia. Por tanto, en cuanto a los protagonistas, recordar que en el equipo de nuestro Abarán Fútbol Sala jugaron Johnny en la portería, con Domi, Nacho, Javi y Duso, que fue autor de un gol
fútbol, esto es como 5 inicial, y también jugaron Soperete, Emilio, Juan Carlos y el propio Álvaro, que fue autor del otro gol del equipo. En fin, un equipo que no obstante, y pese a esta derrota, pues sigue estando en una posición prácticamente idéntica en la tabla clasificatoria y optando, cuando menos, a la tercera plaza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Estos fueron los marcadores de esta jornada 16. Quedan todavía otras 6 para que acabe la liga. El Palmar 4, Bahía de Mazarrón 1, Plásticos Romero 4, Alcantarilla 1. Era sin duda el gran partido de la jornada y con esta victoria de Plásticos pues todavía hace que quede mucha liga por delante. Vedruna La Unión 5, Fusal Librilla 4, Capuchinos 1, Albatros Yecla 6, descansó el Puntal y el ya mencionado 7-2, resultado negativo para el equipo de nuestro Abaram en su visita a San Pedro del Pinatar. En la tabla clasificatoria, Alcantarilla sigue siendo líder a pesar de su derrota con 32 puntos, pero prácticamente le pisa los talones Plásticos Romero con 31. Eso sí, Alcantarilla tiene un partido menos. Tercero es Pinatar con 25, ya hay ahí un salto importante entre unos y otros, y Bahía de Mazarrón, que se ha situado cuarto, también con 25. Quinto es nuestro Abaram Fútbol Sala con 24, pero con un partido menos que los 3 equipos que le preceden, y a continuación tiene a Yecla y el Palmar con 23, pero ambos tienen que descansar. 22 tiene el Puntal, y ya descolgados, Capuchinos noveno con 13, Vedruna La Unión décimo con 8, colista Librilla con solo 3 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Hacer un indicativo más en cuanto a esta competición, a esta tercera división, porque lo que queda de liga son 6 partidos, 6 jornadas, como les decíamos. El equipo de nuestro Abaram ha de jugar 4 en casa y solo 2 a domicilio, además con este calendario. El próximo fin de semana recibe a Capuchinos de Totana, que es el antepenúltimo clasificado, para posteriormente recibir a Albatros Yecla en 2 partidos consecutivos en el pabellón Príncipe de Asturias. Después, desde ese 10 de marzo, no se volvería a jugar liga hasta el 14 de abril, hasta pasada la Semana Santa, concretamente con el desplazamiento a Librilla, que recordemos es el colista. Y de nuevo un salto en el calendario inmenso, porque por medio se jugarían varias jornadas de la Copa, concretamente 5, para llegar hasta el 26 de mayo, en que se disputaría un partido importantísimo en el que habría muchos intereses, incluso de tercero, en el pabellón municipal entre nuestro Abaram Fútbol Sala y el líder Alcantarilla. Posteriormente, el equipo abaranero tendría que viajar el día 2 de junio al Puntal, un desplazamiento complicadísimo, y posiblemente se estaría jugando la tercera plaza, o quién sabe, en la última jornada, el 9 de junio, recibiendo en casa al Mazarrón en la jornada final. Por su parte, en la Copa Nacional B quedan también 6 jornadas por delante, 7 jornadas para ser más exactos. Concretamente, el equipo tendría que viajar hasta Totana a enfrentarse a Capuchinos, a Mazarrón, y tendría una jornada de descanso. Por tanto, son 7 jornadas, pero solo 6 partidos para el equipo de Abaram. Los 3 en casa serían ante Librilla, el Palmar y Pinatar, que de nuevo tendría que rendir visita al pabellón abaranero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría juvenil, auténtico partidazo el de la tarde-noche del sábado, sobre todo con un segundo tiempo pletórico por parte del equipo que dirige Chapi, que evitó que su rival, el Club Deportivo Calé de Espinardo, se proclamara matemáticamente campeón de la categoría. Bien es cierto que los chavales del equipo visitante lo tienen prácticamente en su mano, que quedan 2 jornadas por delante y lo más probable es que el próximo fin de semana en casa consigan ese título de la categoría, de esta primera juvenil, pero de momento tuvieron que esperar, porque a pesar de que se adelantaron en la primera mitad, el equipo abaranero nunca se descompuso y con una plantilla amplísima, con muchas rotaciones y con jugadores de mucha calidad, un equipo que hay que tener en cuenta de cara al presente y sobre todo al futuro, en la segunda mitad doblegaron a un equipo que no había perdido en toda la temporada, además con un marcador que creo que lo dice todo. Nuestro Abaram Fútbol Sala 5, Deportivo Calé 1.
También en categoría cadete se produjo victoria de los nuestros el pasado viernes. Lo comentábamos ya aquí en nuestro último programa. Recordemos ese marcador de nuestro Abarán Fútbol Sala 4, Club Deportivo Murcia 3. A pesar de no tener al portero del equipo y tener que actuar en esta posición uno de los jugadores de campo, pues el equipo supo sobreponerse a las circunstancias y finalmente acabar ganando un partido que tuvo ganado con un 3-0 claro, que vio cómo le empataba el equipo rival, pero que no, con un último gol se apuntaba la victoria. Y por último, la única derrota de las bases este fin de semana de un equipo que está pasando muy mal, al que le ha sentado muy mal la llegada del año 2013 en categoría infantil, pues se vio superado por el rival en el último partido de la primera vuelta, nuestro Abarán Fútbol Sala 0, la Algaida 10. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos con balonmano, solo 2 partidos disputaron nuestros equipos este fin de semana y lo que parecía que podía ser una jornada fácil con 2 triunfos se truncó con la derrota del equipo infantil femenino. Pero en segunda masculina no hubo opción a la sorpresa y el equipo de la Asociación Abaranera lograba un nuevo triunfo ante el colista de la categoría. Lógicamente había mucha diferencia entre uno y otro equipo, aunque no fue un mal sparring el equipo aguileño que siempre dio la cara y no dio nunca el partido por perdido, quizá asumiendo que lo normal era que perdiera el choque y sin preocuparse demasiado por las diferencias que pudiera haber en el electrónico en cada momento del choque. Asociación Abaranera 35, Águilas 24 fue el resultado final de un partido en el que el equipo de Abarán contó con estos 13 protagonistas: Alex y Mosó como porteros y los jugadores de campo Ignacio, Óscar, Luna, Germán, Adán, Carayol, Rubén, Juárez, Pablo, Fernando y Juanfra. Tengamos en cuenta que el equipo por diversos motivos tenía hasta 6 bajas: Joaquín Trabuquillo, Vázquez, Pedro, Rafa, Miguel y Gatico. Estamos hablando de jugadores que tienen un peso específico, como sobre todo puedan ser Miguel y Joaquín y Pedro, los 3 por su experiencia, por su calidad. Pues bien, a pesar de eso, el equipo no tuvo mayores problemas para imponerse al rival. Y bueno, pues sigue en esa primera posición una semana más con la condición de invicto y afrontando la recta final con todas las opciones del mundo. De hecho, hay que esperar a ver lo que ocurre esta semana, porque pasado mañana, miércoles, a partir de las 9:30 de la noche, en el pabellón de la Flota se disputará el encuentro Ucana de Mur Asociación Abaranera, que fue aplazado en su día y que por fin se va a disputar, que corresponde a la 7ª jornada. Y es que el próximo fin de semana, no, sino al siguiente, el próximo partido en casa de la Asociación Abaranera será la devolución de visita del propio Ademur. Por tanto, era ya urgente jugar este encuentro. Y un dato más a tener en cuenta: a veces cuando se habla en los círculos regionales del equipo de Abarán, de la veteranía, de los jugadores, está claro, hay 3, 4, 5 ilustrísimos veteranos. Algunos, como el caso de Carayol, con 40 años cumplidos y muy bien llevados, y siendo hoy por hoy el jugador que en las 2 o 3 últimas temporadas más diferencia ha marcado en la categoría, aunque a muchos les pese. Pues sí, está claro que es un auténtico veterano, como puede ser el propio Monre, al que tenemos también un cariño muy especial ahora en la fila de Ademur, o como puede haber algún que otro en otros equipos, y nadie les mira el carnet de identidad a la hora de jugar sus partidos. Pero si tenemos en cuenta que el resto de veteranos pues pueden ser los Pedro, Miguel, Juanfra, algunos sin llegar todavía a la treintena, se da la circunstancia que de 19 jugadores con que cuenta este año el equipo de la Asociación Abaranera, hay nada más y nada menos que 12 menores de 25 años y varios recién salidos de juveniles, como es el caso de Adán, como es el caso de Juárez, como es el caso del propio Mosó. En fin, que a veces cuando se hace algún comentario, y más cuando la gente se pone muy enervada, hay que conocer un poquito de qué se está hablando para no meter la pata en exceso. Lo cierto es que este es un equipo de presente y de futuro que nos está haciendo disfrutar, que no tiene asegurado para nada, absolutamente nada, ni siquiera el entrar en los playoffs, que parece totalmente claro, y mucho menos el conseguir el campeonato, porque ya se ha visto en las últimas temporadas que no siempre o casi nunca está ganando el campeonato finalmente el que consigue la primera plaza en la liga regular. Por eso hay que intentar llegar bien a los primeros días de abril, pero eso será cuestión de hablarlo con mayor tranquilidad dentro de 2 o 3 semanas, cuando ya sepamos positivamente y matemáticamente que el equipo, que la Asociación Abaranera, se ha clasificado para esa fase final.
Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, los marcadores de este fin de semana, de esta jornada 14, fueron los siguientes: Roldán 28, Maristas 23, Murcia 27, Liocroca 25, Jumilla 34, Bullense 19 y en el partido más interesante, atención a este marcador, Ademur 27, CB Cartagena 25. Esto equivale a decir que en la tabla clasificatoria Baranera es primero con 22, Lomas Roldán segundo con 21, pero con 2 partidos más jugados, Montesinos Jumilla tercero con 20, cuarto Ademur con 19, quinto CB Cartagena con 16 y muy difícil se le está poniendo al equipo de la ciudad portuaria para poder meterse entre los 4 primeros. Además, se da la circunstancia de que en los enfrentamientos directos, además de lo que podamos considerar pinchazos de unos y otros, el equipo cartagenero tiene un muy mal balance, ya que de momento ha jugado 6 de los 8 enfrentamientos ante los rivales directos y solamente ha conseguido una victoria, y fue en la jornada 2 frente a Jumilla cuando le ganó 31-25. Posteriormente, los 5 enfrentamientos directos, los 3 de la primera vuelta y los que ya ha disputado en esta segunda vuelta, pues todos los ha perdido. El último, el del pasado sábado, ante Ademur en Murcia, lo que le puede costar al equipo de Pedro Herrera la clasificación. A partir de ahí ya el resto de equipos no se juegan absolutamente nada. Ya saben, son Murcia con 13 puntos, Maristas con 11, 7 Teniel Ocroca, 2 para Bullense y un solo punto para Equidesa Águilas. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Pues también en balonmano la sorpresa negativa de la jornada, como les decía antes, venía en el partido que inauguraba la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias. En categoría infantil femenina se enfrentaban segundo frente al tercer clasificado, pero quizá nadie esperaba que el rival saliera tan respondón. Al final, en un choque muy igualado, Unión Deportiva Abaram 18, Águilas 20, victoria para el equipo aguileño, que lo celebró, pues creo que como se merecía la cosa, un equipo que vuelve a la competición y que gana a uno de los favoritos en la categoría, pues como si de una final se hubiese tratado. Precisamente hablando de balonmano femenino, mañana, martes, según la federación, miércoles, según me comentan desde el club, se disputará también el partido aplazado de una semana anterior entre UCAM Juvenil y Unión Deportiva Abaram. Y parece que el equipo de Mazarrón en esta primera femenina ha acabado por retirarse porque tiene una cantidad de partidos aplazados que sería prácticamente imposible ponerse al día en lo que queda de calendario. Antes de terminar, 2 notas más. De una parte, en atletismo, recordar que Mario Carrillo, quien fue nuestro invitado la pasada semana tras haber conseguido ese doble título de campeón regional de cross, tanto en la competición individual como en la liga regional, participaba este sábado en el campeonato regional de 1000 metros en una prueba de medio fondo y quedaba segundo clasificado con un tiempo de 2 minutos 52 segundos 52 centésimas, quedando solo a 3 segundos de la mínima para el campeonato de España. Una verdadera lástima, pero una progresión importantísima del chaval, que ha de centrar sus objetivos en aquellas pruebas en las que sus entrenadores crean que puede tener unos mejores resultados. Y ya fuera de lo que es propiamente deportivo, pero una noticia que concierne también al ámbito deportivo y sobre todo a nuestro Abaram, al club que este año aglutina a tantas modalidades deportivas, recordar que el próximo viernes celebrará su bingo benéfico en ayuda para la financiación del mismo, un bingo que se celebrará en el pub Anthony a partir de las 9:30 de la noche, justo cuando nosotros terminemos lo que será nuestro siguiente programa, porque ya saben, nos despedimos ahora, pero Dios mediante volveremos el próximo viernes en nuestro horario habitual. Gracias como siempre por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.